La vida de Kelsey Turner iría de fábula. Ella era una exmodelo de Playboy que encontró su retiro con el psiquiatra Thomas Kirk Burchard, de 71 años, quien es llamado por los medios de comunicación su Sugar Daddy. El cadáver de Thomas Kirk Burchard fue encontrado el 7 de marzo del 2019, en la cajuela de su Mercedes-Benz, a las afueras de Las Vegas. En abril de ese mismo año, Kelsey sería arrestada, y a pesar de todas las pruebas en su contra, siguió negando el crimen. La fiscalía aseguró que la mujer, su novio y una compañera de apartamento estuvieron implicados en la muerte de Thomas Kirk. El novio de Kelsey habría golpeado con un bate a Thomas Kirk hasta la muerte, para después llevar el cadáver en la cajuela del Mercedes. El 14 de noviembre de 2022, Kelsey, de 29 años, se declaró culpable de un cargo de asesinato en segundo grado y enfrentará una pena de 10 a 25 años. A simple vista parecía seguir el cliché del anciano dulce y sereno, pero pronto sería apodado el hombre gris, el hombre lobo de Wisteria y el vampiro de Brooklyn. Se le acusa de haber asesinado a más de 150 personas y de abusar de más de 100 menores de edad. Fish nació en el año de 1870 en Washington, D.C. La muerte siempre estuvo presente en su vida, primero cuando le arrebató a su padre a la edad de 5 años, y después con el fallecimiento de uno de sus 3 hermanos, sumado a las burlas y castigos físicos que sufría de manera constante. La madre, al no poder solventar los gastos de la familia, decidió abandonar a Fish en un orfanato. Ahí descubriría su afición al dolor. Los días de Fish en el orfanato se basaban en autoinfligirse lesiones, golpear a sus compañeros y mostrar una curiosidad desbordada por los recortes de prensa que retrataban las historias de criminales. Según archivos de la época, su primera víctima se remonta a 1910, año en el cual atacó a Thomas Beden. Posteriormente, en 1917, acuchilló a un niño afroamericano en Maryland. Fish comenzó a oír voces que lo incitaban a cometer crímenes en nombre del apóstol San Juan, y en 1927, el hombre gris secuestraría a Billy Gaffney, un niño de 4 años que se encontraba jugando afuera del apartamento de su familia con un amigo. A día de hoy, el cuerpo del menor no es hallado. En 1934 fue detenido y ante las autoridades relató cada uno de sus crímenes sin remordimiento alguno, como el asesinato de Grace Bott, de 10 años, a la cual le cortó la cabeza con un cuchillo y el resto de su cuerpo con una sierra. La siguiente confesión del asesinato de Grace dejaría helados a los presentes, como pataleó, arañó y me mordió, pero la asfixié hasta matarla. Luego la corté en pequeños pedazos para poder llevar la carne a mi habitación. Me llevó 9 días comerme su cuerpo entero. Robert Andrew Berdella fue condenado por haber violado, torturado y asesinado a 6 hombres en Kansas City. Entre 1984 y 1987, Berdella siempre llevó una vida de crimen. Durante su camino educativo en el Kansas City Art Institute, de 1967 a 1969, se dedicó a vender anfetamina en los pasillos de clase. Más tarde, sería arrestado por vender LSD. La primera víctima de Berdella fue el homosexual Jerry Howell, viejo conocido y amante suyo a quien decidió castigar porque le había prestado dinero para pagar un abogado y ahora se negaba a reembolsarlo. El 4 de julio de 1984 pasó por él y ya en su casa le suministró varios calmantes sin que Howell se diera cuenta. Una vez desmayado, procedió a sodomizarlo sin parar. Incluso usó un pepino para destrozar la cavidad anal. Luego lo dejó bien atado y se fue a su trabajo. Al día siguiente continuó la tortura y humillación. Tras finalizar cada acto de depravación, Berdella inyectaba sustancias químicas para mantenerlo sedado. La siguiente víctima fue Robert Sheldon, otro amante de Berdella, que había estado en su casa muchas veces. El 10 de abril de 1985, Sheldon recibiría una tortura cruel. Berdella inyectaría en el ojo de Sheldon líquido para destapar caños con el fin de cegarlo, y que así fuera un esclavo sexual más apto para sus fantasías. También le destrozó las manos a golpes, hasta dejárselas inutilizadas. Pasaron 4 días de este infierno, hasta que un inesperado visitante interrumpió a Berdella. Para que no hiciera ruido o movimiento, Berdella envolvió la cabeza de Sheldon en una bolsa de plástico y murió asfixiado. En 1988, Berdella sería condenado a cadena perpetua sin libertad condicional.
Aceptó la culpa después de que se encontrara una cabeza enterrada en su patio trasero. Weber fue acusado de 2 cargos de asesinato y un cargo de posesión de un arma de fuego en 2021. La policía también descubrió que lo buscaban en otro condado por presuntamente realizar amenazas terroristas y causar lesiones corporales a una pareja sentimental. Oficiales de policía de Vacaville se dirigieron a Rocky Hill Road en la noche del sábado 30 de enero. La persona que llamó dijo que un hombre en un apartamento se había transmitido en vivo en las redes sociales portando un arma jugando con 2 cadáveres de sexo femenino. Al ver que las fuerzas del orden llegaban a su casa, decidió atrincherarse. Ante esta situación decidieron llamar a un equipo SWAT. Los apartamentos cercanos fueron evacuados mientras la policía activaba agentes químicos y dispositivos de distracción, tratando de presionar a Weber para que se rindiera. Finalmente fue arrestado alrededor de las 8:32 de la mañana, luego de una breve pelea con una pistola Taser. En la transmisión de Weber se podía ver que gesticulaba con un arma en la mano sobre los 2 cadáveres haciendo ademanes. Al momento de su detención, Weber dijo a las autoridades: "Me tendieron una trampa". Adolfo de Jesús Constanzo era hijo de refugiados cubanos. Fue bautizado como católico y sirvió como monaguillo, pero fue influenciado por el palo mayombe, donde su madre ejercía como sacerdotisa. El padrino de Matamoros, como era llamado por muchos, llevaba el crimen en sus venas. Constanzo y su madre fueron arrestados numerosas veces por crímenes menores, como robo y vandalismo. Así fue su vida en Miami, pero después de 1984 Constanzo encaminaría su vida al tráfico de drogas. La banda del padrino de Matamoros transportaba semanalmente del rancho de Santa Elena hacia Estados Unidos 1 tonelada de marihuana. Pero el rancho Santa Elena no era solo un punto de distribución, también servía como un centro ceremonial para sus oscuras prácticas. Esto se sabría el 9 de abril de 1989, cuando detuvieron a David Serna Valdés de 22 años. Cuando las autoridades llegaron al lugar, encontraron un caldero de hierro que contenía sangre seca, un cerebro humano, colillas de cigarros, 40 botellas de aguardiente, machetes, ajos y una tortuga asada. Alrededor de su oscuro recinto se encontró una fosa común que contenía 12 cadáveres descuartizados, a los cuales se les había extirpado el corazón y el cerebro para llevar a cabo un ritual. Constanzo tenía carisma, además de que muchos lo consideraban atractivo. Después de todo, él soñaba con incursionar en el modelaje. En 1983 había viajado a Ciudad de México, donde reclutó a sus primeros discípulos, Martín Quintana Rodríguez y Omar Orea Ochoa. Tiempo después alcanzaría a tener unos 30 devotos, entre ellos traficantes, grandes figuras criminales y altos funcionarios de la ley. Entre sus víctimas se encuentran personas inocentes, rivales del culto y del negocio. Los cadáveres o sus restos eran enterrados en el patio del rancho. Si a la secta le faltaban ingredientes para un ritual, Adolfo enviaba a sus adeptos a buscar sus siguientes víctimas para arrancarles lo que necesitaran. Para Constanzo y su organización, las cosas se vendrían abajo cuando secuestraron a un gringo. Este gringo era Mark Kilroy, un estadounidense de 21 años que estudiaba medicina en la Universidad de Texas y que tenía un familiar que ejercía como funcionario de aduanas. El 6 de mayo de 1989, fuerzas policiales lo acorralaron junto con varios de sus seguidores, entre ellos los fundadores, Martín Quintana y Omar Orea, en un lujoso departamento de la Ciudad de México. Decidido a no ir a prisión, Constanzo primero le ordenó a sus seguidores lanzar por las ventanas puñados de dólares para distraer a los policías. Después de un par de horas de enfrentamiento, entendió que no podía escapar de las manos de la policía. Fue entonces que exigió a uno de sus discípulos que le disparara a él y también a Quintana. Cuando la policía finalmente entró al lugar, los dos estaban muertos. Y este fue un video más en su canal Gabs Lifestyle. Nos vemos el próximo jueves.